opinar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Lunes para opinar y como siempre tengo el gusto y de antemano le agradezco a mis compañeros Eduardo Torreblanca Jax, Víctor Hugo Hernández y en un momento más se incorpora también Raúl Frías Lucio a esta mesa de análisis y de debate. Buenas tardes, un gusto saludarles, compañeros. Gracias, igualmente. Igualmente, Gracias. Paco. Vaya, pues vámonos con los temas porque evidentemente lo que pasó el fin de semana, concretamente ya muy cerca del inicio de este lunes, es el tema de la reforma eléctrica y que, bueno, finalmente, algo que ya veíamos venir, ya se había platicado en otras oportunidades aquí en Para Opinar, que no iba a alcanzar la mayoría calificada, como no lo hizo, se quedó en 275 votos a favor, 223 en contra. Y de entrada yo les preguntaría, ¿fue esto un triunfo de la oposición? Mientras vemos cómo se incorpora a esta mesa de análisis a Raúl Frías. Un gusto saludarte, Raúl. ¿Fue este un triunfo para Paco. la oposición o una derrota para Morena y el presidente? Inicio contigo, Eduardo. Mira, como lo dijo el presidente, es un triunfo de la democracia. Hay forma de verlo según como quieras ubicarte. Te puedes ver como un vaso medio lleno, medio vacío, pero a mí me parece que es un ejercicio, es un resultado que demuestra lo flaco que estaba la reforma energética. Más que eléctrica, era una reforma energética. Y si hubiese pasado, hubiéramos complicado terriblemente el futuro económico en este país. Y la verdad yo creo que finalmente demostraron algunos legisladores, la mayor parte de los legisladores que votaron en contra de esa reforma, que sí existe conciencia de que no podemos seguir jugando con el futuro del país, golpeando una de las estructuras fundamentales de la economía como es ya hoy el Tratado de Libre Comercio. Los 80s quedaron muy atrás, ¿no? Ya están hace 40, 50 años, esas épocas en donde lo que se está haciendo hacía mucho sentido. Hoy los escenarios globales exigen otro comportamiento de las economías. A mí me parece que la verdad habría que reconocer a los legisladores que sostuvieron su palabra de que iban a votar en contra, y excepto por ahí un caso en donde votó la dignidad a cambio de una estampita intercambiable en la papelería. La verdad es que qué bueno que se mostraron con afán de ser realmente oposición, porque vienen batallas más delicadas, más fuertes. Yo creo que a mí me parece que el resultado fue muy conveniente para el futuro del país, honestamente. No te sentí muy convencido, Víctor Hugo. No, lo que pasa es que estaba pensando en la respuesta y conforme lo que hablaba Lalo, caigo en la cuenta de que, bueno, hay que recordar que la política es el arte de reír mientras traga sapos, ¿no? O el arte de reír mientras se están golpeando. La verdad es que podríamos decir ganadores o perdedores desde el punto de vista o el bastión en el que tú estés. Sí creo que es un triunfo de la oposición porque demuestran por primera vez en muchísimo tiempo que pueden ser oposición y que empiezan a encontrar un camino definido en un país que forzosamente necesita de la oposición como una forma de contrapesos. En ese sentido, creo que fueron disciplinados, bien argumentados, se mantuvieron, se sostuvieron y lograron lo que consiguieron en este caso, que fue no permitir que avanzara esta reforma. En ese sentido, sí, demostraron que la disciplina y que el hacer equipo funciona. Y esto sobre todo a miras, como bien dice Lalo, a las próximas batallas que se vienen, como son la reforma electoral y como son también la cuestión de la Guardia Nacional. Entonces, en ese sentido creo que sí ganó la oposición, ganó puntos. Pero como en política no siempre ganas todo, no siempre pierdes todo. Por otro lado, finalmente, pues Morena ganando pierde, perdiendo gana, porque finalmente no se metió en un problemón terrible si hubieran ganado, porque ahorita estaríamos encima, tendríamos ya cientos de demandas y de mucha lana que pagar y amenazas de todas partes. Todavía no se termina. Y por otro lado, pues bueno. Ojo, todavía no todavía termina, claro, pero de alguna manera ya se conjuró, vamos. Entonces ahí hubo medios ganadores y medios perdedores, pero sí, la oposición se fortalece, claro. Sí, ojo, ahí nada más lo dejo y si quieres más adelante le entramos al tema. Esto de las demandas, eso todavía no se ha acabado, porque eso más bien va por el lado de la ley de la industria eléctrica que de la reforma. Pero bueno, ya le vamos a entrar. Les preguntaba yo esto de si ganó la oposición o perdió el presidente, porque déjenme darles estos tres datos que me parecen
interesantes. Nunca en la historia de México se había rechazado una reforma constitucional que yo me acuerde al presidente en turno. Nunca en la historia del legislativo se había registrado un quórum tan alto, tan repleto como el de ayer, 497 diputados y diputadas presentes en el recinto. Y bueno, y agreguémosle que nunca antes el canal del Congreso había tenido, lo platicamos hace un momento con Raúl Frías, había tenido tanta audiencia como la que tuvo ayer en esta sesión de la reforma eléctrica, Raúl. Oye, nunca el baño había estado tan vacío. Así es. Raúl. Sí, oye, o el desayunador, sí, bueno, o el comedor allá del Congreso. Exacto. Pero bueno, fíjate que yo tengo varias lecturas sobre esto y hace un rato platicábamos, Víctor y yo, sobre el tema. O sea, a ver, ganó el presidente, perdió el presidente. Si pareciera, de alguna forma, que pierde el presidente y que pierde Morena, sí, a no lograr la mayoría calificada para que pase esta reforma eléctrica. Pareciera, ¿sí? Sin embargo, bien lo comenta Víctor, perdiendo el presidente creo que sigue ganando, sí, de alguna forma, con lo que de alguna forma se viene sucediendo con cada una de las cosas, ¿sí? Ya lo decíamos, si hubiera pasado estaríamos en este momento, seguramente Lalo ya nos estuviera dando en estos momentos una serie de índices económicos de lo que puede suceder y de lo que podría suceder, ¿sí? Entonces eso nos puede decir, nos ahorra de alguna forma muchas broncas y le ahorran al gobierno y le ahorran seguramente al país muchas broncas que se podrían venir encima. Por otro lado, bueno, también está esta lectura de la oposición. A ver, ¿realmente es un triunfo de la oposición o es un triunfo de la sociedad civil que estuvo presionando días antes, sí, a todos los diputados de alguna forma, pues esperando que alguno de ellos chaqueteara y que se fuera a la oposición? El PRI tuvo, estábamos muy nerviosos con que el PRI de alguna forma, que era el partido que pudiera de alguna forma haber dado el chaqueteo hacia Morena. Afortunadamente no se dio y me parece que ojalá esto de alguna forma, Paco, Lalo, Víctor, me parece que rompe también un poquito este esquema que hemos tenido en esta administración donde la palabra de un solo hombre es la que se impone, la palabra de una sola visión es la que se impone en las cosas, y esto me parece interesante, importante, de que la oposición unida, presionada por la sociedad civil, por los organismos autónomos que de alguna forma participaron, bueno, estuvimos muy atentos a ver qué es lo que iba a suceder con los diputados, tanto del PRI como del PAN, como también de MC y de los de PRD. Entonces, me parece que también hay una lectura. Como hemos hablado, la oposición hasta el momento ha estado desdibujada. No hay un personaje que le haga frente en un mano a mano al presidente en esa narrativa diaria de las mañaneras. Y entonces me parece que es un símbolo interesante hacia esto. Ahora, yo no había visto tampoco a los de Morena y a los seguidores, déjame terminar más con esto. Sí, no había visto de alguna forma a la oposición, o más bien a los seguidores de Morena, bueno, sí los he visto enojados y realmente manejando el mismo discurso que desde la mañanera se dictó. Sí, son apátridas y son traidores a la patria estas personas, sí, por votar a favor de Iberdrola. Imagínate qué distorsión. Sí. Víctor. Sí, a ver, Raúl, yo no discrepo un poco de ti, Raúl, en este sentido. Finalmente, los diputados forman parte de lo que conocemos como una democracia representativa. No nos representan, pero sinceramente no creo que haya sido tanto la sociedad civil como tal, que es cierto, un grupo social estaba muy atento, pero la gran mayoría de los mexicanos, permíteme decirte que están completamente fuera de esta jugada. Estaban en vacaciones o simplemente, como muchos, no entienden lo más mínimo de lo que se estaba discutiendo. Sabían por ahí que se estaba luchando por sus intereses. Se sabía por ahí que el presidente insistía en que quería representarlos más con una Comisión Federal de Electricidad Nacionalizada, etcétera, etcétera. Pero no creo que haya pasado de ahí. Más bien pienso que estos partidos, y particularmente el PRI, sabían que se estaban jugando la vida en este proceso, porque si se ponían de favor
o de tapete o al servicio de Morena, sus días estaban contados. Desaparecía, y principalmente el PRI. ¿Qué te puedo decir de los otros, no? Con esta unión que lograron sacar adelante, se fortalecen y tienen todavía un dedito ahí todavía para poder sobrevivir, que los tienen que convencer, claro, que tienen que demostrar que todos los santitos que les han cargado anteriormente no eran tantos, o al menos ya cambiaron, les falta mucho por ahí todavía. Oye, ¿y estarán de acuerdo lo que decían ayer durante la sesión? ¿Se acabó ya la oficialidad de partes e inicia el proceso del Poder Legislativo? Yo tengo mis dudas al respecto, Eduardo. Habría que ver. No, digo, hay que esperar. Parecería, pero a mí sí se me hace, y discrepo ligeramente de lo que menciona Víctor, yo creo que ahí sí había materia para aplicarse en el ejercicio de ser oposición. O sea, no se trata de ser oposición para saber que, para venderse ante la ciudadanía como que nosotros sí somos oposición, nosotros no somos vendidos ni nos vendimos al régimen, sino había factores de peso suficiente como para ejercer de manera convencida el ejercicio del voto en contra de la reforma energética. Hubiese complicado mucho la vida económica en el país, y sabían que eso iba a tener un peso para adelante. Coincide con el hecho de que tienen que demostrar que son oposición, y qué bueno que nos demos cuenta que hay machitos en el PRI, ¿no? Qué bueno que todavía hay machitos en el PRI. Menos uno. Porque eso... Menos uno. Que ya no es del PRI, ¿no? Que ya se pasa al otro lado por la estampita a la que hacía yo referencia. Pero bueno, bien, vienen más batallas importantes, entre ellas destacadamente la del INE, sin menospreciar lo de la Guardia Nacional, lo del INE, en donde verdaderamente habrá que fajarse los pantalones y pensar en el futuro del país, no solamente el hecho de que digan, yo estoy esperando ahí para que vean que yo sí soy oposición. Déjenme meter mi cuchara. ¿Realmente creen ustedes que están pensando, soy absolutamente honesto, que están pensando en el bien del país y no están pensando en el bien político de cada uno de ellos, de su partido y de la última oportunidad que tienen de renacer? Yo sí creo que hay quien piense en el país. A ver, dos observaciones. Una, esa frase que le aprendí a la maestra, a la célebre maestra, que decía que en este país los únicos proyectos que avanzan son los proyectos personales, no los proyectos de nación. Y claro, sí lo creo, la mayor parte de la clase política está muy pendiente de su futuro, no del futuro de la nación. Están buscando cómo sobrevivir. Claro. Primero en lo personal, y después como partidos, y después como camarillas. Y otra observación que yo quisiera hacer. Me encantó esa transmisión que se hizo a través del Congreso, que bien tú citadas como nunca tuvo rating, porque nos permitió ver a todo color, híjole, cuánto impresentable, hablando de nacionalismo y de defensa del país. De verdad que me sorprendió ver cada personaje que decías tú, no puede ser que con esa cara y con esa fama pública y con esa trayectoria aparezcas ante el país hablando de nacionalismo, hablando de valores y de defensa ultranza. Fue un detalle interesante que vale notar. Raúl. Sí, muy interesante. Pero déjame, coincido con Víctor en donde él difiere de mí, con lo que señalo. Yo le quiero acreditar algo a la sociedad civil. Me queda claro que son los intereses de partidos. Me queda claro que cada partido tiene su propio interés y que cada diputado tiene su propio interés a favor del partido. Pero también me parece que en este tema la sociedad civil, o ese pedazo de sociedad, de población de sociedad civil que se involucró y que estuvo pendiente, me parece que también hay que darle ese valor, ¿sí? Que creó esa polémica, que participó en estos foros de la reforma, aunque todos sabíamos que era una gran simulación del gobierno y de Morena para finalmente pues tratar de imponerse a la mala. Y a la mala porque el PRI lo hizo durante 70 años, imponerse, y ellos lo saben bien, y los de Morena lo saben bien porque la mayoría son priistas o expriistas. Entonces, sí, a ver, sí creo que de alguna forma sí nos permite ver. Y a mí lo que me parece más interesante de todo este ejercicio que vimos ayer es que no se imponga ya solamente la voz de un solo hombre. No sé si va a ser la única vez o este es el principio de varias, pero sí me parece que visibilizar que hay una
un poder legislativo, que hay una independencia, que hay un poder judicial que debe ser independiente. Ojalá esto nos pueda llevar a una reflexión que realmente fortalezca nuestra democracia, porque hoy en la mañanera se daban cifras contradictorias, no cifras y más bien frases contradictorias. Por un lado, el presidente enojado, que era evidente que estaba enojado por lo que había sucedido con el tema de la reforma, pero luego termina diciendo o señala que es parte de la política y que celebra que esto sea parte de la democracia. Entonces, bueno, sigue el presidente hablando a las bases, sigue hablando el presidente a sus seguidores, y desde luego lo importante queda a veces sumergido, enterrado en otra idea. Pero fíjate, me quedo con la duda, y lo pongo aquí con ustedes. Decías hace un momento, ya no queda aquello de que todo corresponde a la decisión de un solo hombre. No, ya no corresponde. ¿Por qué? Porque ya no hay mayoría calificada. Más que la decisión del hombre o no, es que ya no alcanzan la mayoría. Fue una cuestión matemática lo de ayer. Ni siquiera era si era el Va por México o era Morena y sus aliados. No, era una cuestión matemática en el que había que ser responsables ante sus seguidores o no, ¿sí? Y no pasar lo que le pasó a Isa, este diputado expriista, que dijo: yo sí voy a votar por los del otro equipo, ¿no? Pero todos, yo creo que aquí ya no es el tema de un solo hombre, y hay una mayoría que no es calificada, y eso sirve de alguna manera. Víctor. Claro, estamos ante un escenario muy interesante y que se combina con otros factores. Estamos entrando en el último periodo del presidente, estamos entrando en el jalón final en el que él necesita toda la fuerza y el apoyo para poder sacar adelante las reformas que le faltan. Estamos también entrando a esa etapa en la que el presidente necesita de ese punch y esa fuerza para poder apuntalar su proyecto y que tenga continuidad. Y esto representa un poco, no quiero decir que ya estamos del otro lado, pero al menos representa un viso de que la oposición puede organizarse. Faltará que encuentren un líder, porque a estas alturas yo no veo a nadie con el tamaño como para poder competir, y faltará que hagan muchas cosas, ciertamente, entre otras reconciliarse con una sociedad muy dolida y lastimada por el papel que han hecho en años anteriores, en sexenios anteriores. Pero sí creo que los tiempos han cambiado en materia de política y estamos en un escenario bastante interesante, y le doy un punto a favor, Andrés Manuel López Obrador, al decir, bueno, pues esa es la democracia. En la democracia se gana y se pierde, ahora me toca perder. Pero también me queda claro que es hombre vengativo, porque por ahí ya sé de buena fuente que ya están preparando sacar los perfiles de todos los diputados que votaron en contra y sacarle sus trapitos al sol. Así es. Serán ventilados, serán expuestos en la plaza pública, ¿no? Pero pues, bueno, a ver si después que se aguanten, Paco, porque no creo que ellos estén limpios, tengan los calzoncillos limpios. O sea, hay que tener mucho cuidado cuando uno decide hacer esa maniobra en terreno político, porque les pueden revertir. La política en México se ha convertido en un juego de complacencias a partir de lo que yo te sé. Yo no digo lo que tú sabes, yo te sé a ti, y si tú no me dices lo que yo sé de ti, entonces va a ser un cochinero. Yo nomás digo, si ellos van a empezar así, bueno, pues que se aguanten, porque lo mismo puede hacer la oposición con los legisladores morenistas, y que también tienen cola que les pisen, por supuesto. Sí, bueno, es un juego en el que, se dice una cosa hoy y mañana quién sabe. Ayer me llamaba mucho la atención, lo compartí yo hace un momento, la exposición que tuvo el Ildefonso Guajardo, el secretario de Economía, cabeza, jefe del tratado comercial con los Estados Unidos y Canadá, en su alocución como diputado del PRI. Mencionaba temas, hablaba de Lázaro Cárdenas, hablaba de Adolfo López Mateos. De repente lo interrumpen y le preguntan, oiga, ¿y la reforma eléctrica violenta los tratados internacionales? Cuando ya lo había dicho, y entonces su respuesta es muy puntual. Habla primero de lo que dijo Ken Smith en el Parlamento Abierto, que no fue tomado en cuenta, y luego dice, me acuerdo del doctor Jesús Seade, el funcionario de la administración actual que fue puesto para estar atento al seguimiento del tratado comercial. Y cuando se terminó de firmar y hablaron de justamente el tema de las reformas, respondió en una conferencia de prensa, el presidente electo ha enfatizado que no piensa echar para atrás la reforma eléctrica
no piensa cambiar la Constitución y sin duda respetará el marco legal existente. Sí, sí. Puntual. Son las ocurrencias de la mitad del sexenio. Recuerdo a Enrique Peña Nieto cuando echó a andar las zonas económicas exclusivas, que venían muy bien al principio de su gestión. Son de esas veces que ¿qué se nos ocurre? A ver, ¿qué se les ocurre? ¡Ah, pum! Se les ocurre esto. Porque mira, coraje de tener el presidente, porque si hubiera sido inteligente, manda las reformas en un principio, cuando tenía forma de sacarlas adelante con toda facilidad en el Congreso. Claro. No quiso sacar la reforma energética, no quiso sacar la reforma fiscal, ¿no? Y hacer estos cambios. Los pudo haber hecho en un principio de su administración y se la jugó con la idea de que iba a repetir el cuadro a la mitad en las intermedias, y mira lo que sucedió. Hay algunas personas que estaban alarmadas porque había ganado gobernaturas, y yo decía, no, lo más importante es que no ganó la mayoría calificada en el Congreso. Eso es lo importante, y ya se está demostrando que efectivamente eso tenía un gran peso, ¿eh? Raúl. Claro, ¿no? Y esperar, a mí me parece que también, además de que este tema fue tema muy técnico por parte tanto de la reforma que presenta el presidente y Morena como la que presenta la oposición, sí, a fin de cuentas, sí, todo se va a reducir a una cosa, ¿sí? ¿Va a subir o va a bajar el costo de la energía, el costo del recibo de la luz de las personas? Esa energía se va a generar a partir de energías limpias o quemando combustóleo. ¿Sí? Ese es exactamente lo que tenemos que ver hacia adelante. Ahorita vemos políticamente cómo se comportó esto, pero me parece esa advertencia que hacían los de Morena de que va a suceder lo de España, creciendo los precios de la tarifa eléctrica, o la otra que también el mismo PRI empezó a manejar al final, sobre de que se va a mantener las bajas tarifas para las familias más vulnerables. En fin, las mentiras fueron abundantes en esta iniciativa, con la narrativa hacia las personas, y bueno, vamos a ver finalmente en qué acaba. Eso me parece que va a ser lo que va a redondear, a fin de cuentas, si esto fue lo correcto o no. Ahora, desde el punto macro, lógicamente lo que estamos viendo es que tenemos que dar el giro hacia las energías limpias, producir más energía, tener certeza en los contratos, tener certidumbre en que se respetan los convenios y que sigan las inversiones, porque ese es el gran problema hacia adelante. Así es. Hace un momento quisiera atacar de antemano este tema que hace un momento puso sobre la mesa Víctor Hugo, y él hablaba de que con esto se ponía un freno al tema de los amparos y las demandas, y hacía mención de dos temas. Uno es la reforma eléctrica como tal, que anoche simple y sencillamente no hubo mayoría calificada y fue desechada, y por otro lado lo ocurrido el miércoles jueves, si no mal recuerdo, de la semana pasada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el entorno de la ley de la industria eléctrica, que no es declarada inconstitucional, se mantiene viva y vigente, y eso es lo que sí podría generar una serie de amparos. Eduardo. Sí, eso es lo que va a permitir un cochinero y va a dificultar el que se pueda generar energía limpia. Así es. Porque finalmente la Suprema Corte, en donde la oposición no existe, por supuesto, ¿no? En donde decidieron sí ceder a la lógica legal, ¿no?, más elemental, y le dieron espacio a las peticiones del señor presidente sin cambiarle ni una coma, porque ahora resulta que generar energías limpias va a ser mucho más fácil que legislar y que andar litigando los cambios. O sea, las empresas aquí no vienen a litigar la posibilidad de trabajar y de hacer negocios. Van a países donde las reglas son claras. Porque si van a venir aquí a litigar, ya el negocio dejó de ser negocio, ¿me entiendes? Entonces van a decir, ¿saben qué? Quédense con su energía, maestro. No van a llegar las inversiones. Y vamos a otra cosa, ¿no? Vámonos a Guatemala, maestro, ahí se puede trabajar mejor. Vamos a República Dominicana, que hay un embajador buenísimo de México. Se van a ir a otras plazas. ¿Por qué? Porque las empresas que generan energías eléctricas,
no tienen que tener un cuerpo robusto de abogados para defender la posibilidad de ejercer el negocio. O sea, súmale los pleitos, el tiempo perdido, los costos de los abogados. ¿Sabes qué? Ya dejó de ser rentable el negocio. Vámonos. Y nos vamos a otro lado, vamos. Es lo que hicieron en la Suprema Corte de Justicia. Qué pena. Por alusiones, Víctor. A ver, quiero matizar. Yo parto de esta premisa. Teníamos que definir con qué reforma nos quedamos. Nos quedamos, los guste o no, finalmente con la reforma anterior, ¿no? La del 2013, la de Peña Nieto. De algún modo, con esa vamos a tener que trabajar y que jalar. De algún modo, pese a todo lo que se haya dicho en contra, es una reforma de vanguardia, mucho más atractiva y mucho más, digamos, proactiva que la que quería proponer el presidente. Claro, están los detalles de que si debíamos ser más rectores y más controladores de la industria y en qué áreas influir. En el sentido en el que eso se aplacó y que el propio presidente reconoce que él ya no le va a entrar a ese pleito, porque para él ya es un capítulo cerrado y ahora lo que viene, salvo la cuestión de litio, pues bueno, finalmente ya es un respiro para estas empresas que tienen muchas inversiones ya en activos, que ya tienen la infraestructura hecha y puesta, y que estaban con el Jesús en la boca de qué iba a pasar si esa infraestructura se quedaba ahí parada por una nueva reforma. Eso ya no va a ocurrir. Esas plantas solares y todas esas plantas que están repartidas en el país van a poder seguir funcionando. Entonces, de ahí parte mi premisa de que de algún modo se despresuriza la presión. No quiero decir que se acaben los pleitos legales, pero al menos también, incluso con la misma decisión de la Corte, se facilita la resolución en los juzgados locales para poderles darle salida y decir, bueno, vamos a empezar a trabajar, hombre. Finalmente ya hay un pronunciamiento y hay un poco más, entre comillas, de certidumbre. Esa es mi posición. Raúl, para cerrar este bloque. Hay duda sobre lo que se votó en la Corte. Y perdón que lo vuelva a decir, pero hay duda incluso de los mismos analistas, así es, sí, de qué fue lo que se votó, porque la mayoría de los magistrados, de los 11 magistrados, 7 de ellos en sus argumentos, y todos los que vimos esa sesión del Poder Judicial, todos sí rechazaban y señalaban que había elementos anticonstitucionales, sí. 7 de ellos así se manifestaron, aunque el voto de 4 de ellos señalan que era constitucional. A mí me parece que sí, la resolución de la Corte, y si nos vamos ya a los votos diferenciados de cada uno, seguramente los juzgados locales van a tener más herramientas para señalar que sacar, esos litigios, sí, pueden salir. O sea, de alguna forma le da la razón. Así es, en ese sentido es lo que comento, Raúl. Precisamente al darle elementos a los juzgados con la postura de estos jueces que dijeron es anticonstitucional, le están dando barajitas para que los juzgados puedan decidir, bueno, finalmente si estoy a favor de la empresa, no voy a estar mal. Así es, yo también así lo entendí, pero incluso veo que hay todavía dudas sobre qué fue lo que se votó y cómo se votó por parte de los magistrados en esa resolución. Me parece que, como todo, tiene interpretaciones y ahí vienen precisamente las cosas. Ya veremos. Bueno, me gustaría, y seguramente conforme vayan recorriendo las denuncias y vayan corriendo desde luego hacia adelante los litigios, vamos a ir viendo las resoluciones al respecto. Sí, en conclusión, Paco, a mí me parece que el tema de lo que sucedió ayer nos deja varios mensajes. Uno de ellos, no hay ya la voz de un solo hombre. 2, que la oposición puede de alguna forma tener un juego interesante, importante, si se logra esta unión en futuras acciones, y desde luego esto nos abre otras áreas como el tema del litio, que entiendo lo vas a seguir tocando a continuación. Así es, vamos a tocar el tema del litio regresando. Hay que hacer mención que es parte de la reforma a la industria minera, y que ayer, antes de que se llegara el voto, ya estaba entregándose en la Cámara de Diputados lo que el presidente había marcado como el plan B. Ya había conciencia de que no iba a pasar la reforma eléctrica. Hacemos una pausa y regresamos para opinar.
Ya estamos de regreso aquí para opinar. Y bueno, ya con el tema de la reforma eléctrica resuelto desde anoche, al filo de la medianoche del domingo, vino una segunda jornada, una segunda sesión en la Cámara de Diputados que fue mucho más rápida. De hecho, fue, como se le llama en el argot legislativo, en fast track, esta presentación de la reforma a la ley minera, presentada, les digo, desde anoche en la Cámara de Diputados. Poco tiempo tuvieron seguramente los diputados para leerla, pero bueno, quienes votaron no tenían que leerla y quienes no votaron por ella, pues ni siquiera la leyeron, ¿verdad? Simple y sencillamente se salieron. Y hablo de la oposición. 197 en abstención contra el total de 298 a favor. Ya no había el tema de la mayoría calificada, se requería una mayoría simple y de esa forma es aprobada la reforma a la ley minera en materia de litio, concretamente de litio. Yo de entrada les voy a preguntar a los tres, ¿saben ustedes qué es el litio? Adelante, Eduardo. Es un mineral que va a adquirir una fuerza muy importante en el proceso de reconversión energética que requiere el mundo para tratar de habilitar alternativas cada vez más limpias que evitan el daño que le hemos hecho al planeta, al medio ambiente. Es un mineral que se encuentra en diversas formas, incluso desde la misma espuma que produce en las olas del mar hasta minas a cielo abierto, ¿no? El problema que tiene el litio es que es muy difícil recuperarlo, o sea, es muy difícil obtenerlo, sacarlo de su entorno natural para poderlo, digamos, aglutinar y después darle un uso industrial. Y es muy sucio, o las tecnologías para hacerlo son muy sucias o pueden ser muy sucias, a tales extremos, y aquí tengo algunos datos, de que por cada tonelada de litio que obtienes, puedes llegar a provocar hasta 8 toneladas de desperdicios. Entonces, tan es complicado el proceso de obtenerlo, que primero hay que hacer un estudio muy a fondo para tomar conciencia del lugar donde se va a estudiar la posibilidad de extraerlo, si realmente vale la pena trabajar en esa zona, porque a lo mejor sale más caro el caldo que las albóndigas, y acabas invirtiendo mucho más dinero del que vas a obtener con el litio en las manos. Solamente vale la pena decir que los coches eléctricos, que la mitad de la producción industrial de automóviles, de vehículos en el mundo entre 2030 y 2040, la mitad serán eléctricos, y se estima que todos ellos van a necesitar una pila, y se estima que cada pila tendrá aproximadamente 13 kilogramos de litio. Por eso es tan importante ese material, que ha aumentado su precio de una manera escandalosa en los últimos años, a partir de que se ve que va a ser necesario una producción masiva de litio. México no es potencia mundial, es una de las naciones en América Latina que tiene litio. Hay 2%. Otras potencias, 3%, sí, efectivamente. Ahora, yo no estoy seguro que debamos decir nacionalización, porque en su naturaleza misma es nacional, o sea, lo que está en el subsuelo es de la nación. En todo caso, tienes la alternativa de concesionarlo, y yo ya leí la iniciativa del presidente. Estatización. Y habla de una empresa que sería, en otras épocas, sería una empresa paraestatal o una empresa productiva del Estado, que estaría encargada desde la prospectación, desde el estudio, hasta la elaboración de un producto final de litio. O es una empresa estatal que daría la riqueza y garantizaría la riqueza para los mexicanos, cosa donde yo ahí tengo serias dudas, y en su momento podría llegar a exponerla, porque miren, obtener el litio no es enchilame esta gorda, no es como el petróleo que metes un popote y lo extraes, ¿no? Y así cuesta trabajo. Hay que tener tecnología, hay que desarrollar tecnología, y ni tenemos tecnología, ni hemos desarrollado tecnología, ni tenemos dinero para comprar o invertir en eso. Y ese es un punto que me gustaría tratar
un poco más adelante, Paco, si me lo permites, Por para favor. no acaparar la palabra en esta parte del Así programa. es. Bueno, ahí está muy claro, creo que muy claro. Raúl Frías, ¿qué tan importante puede ser el litio entonces para nuestro país? ¿Y de qué manera podemos evitar que pase lo mismo que pasó con el petróleo y Pemex, ahora con el litio y la CFE? A ver, como lo explicó claramente Eduardo, me parece, el litio nos lo conocemos regularmente en las pilas recargables. Así es. Ese mineral que tiene como característica la acumulación, puede guardar la energía. Esa es exactamente su gran ventaja como mineral. Entonces, precisamente en este proceso que está comentando, vehículos eléctricos y todo este proceso, lo que se requiere es dónde guardas esa energía. Y es el litio, este mineral que tiene esas propiedades para poder de alguna forma tenerlo. Lo tenemos en las baterías recargables que ya lo usamos regularmente. Ahora, a ver, sí, coincido con Eduardo en que ante el fracaso que venía o ante la negativa que venía con el tema de la reforma eléctrica, Paco, el presidente dijo que ya desde el jueves había firmado esta iniciativa para nacionalizar, así lo dijo él, nacionalizar el litio. Me parece que es una aberración total, sí, como muchas que hay, sí, ya que el artículo 27 constitucional, sí, de alguna forma define claramente que todos los productos minerales son de la nación. Sí, o sea, no hay que nacionalizar lo que ya es de México, pero bueno, dentro de la narrativa, luego de lo que sucedió en la Cámara de Diputados, el presidente pues es un experto en eso, ¿no? Se saca de la manga, es que no vamos a permitir que nos roben el litio. Pues no, o sea, ese es exactamente el discurso de nacionalismo, de alguna forma, de algo que ya es nacional. Entonces, el gobierno es el único que podría dar la concesión para la explotación de litio. Y si el gobierno no da concesiones, pues no va a haber quien explote el litio. Y el tema, como bien dice Eduardo, es la tecnología para poder extraer el litio. No sé, he leído ahí algunos datos de que México podría tener mucho litio en Sonora, pero pues habría que hacer estudios y saber exactamente de qué estamos hablando, ¿no? Es la mina más grande del mundo, con mayor reservas en el mundo. Una mina que está en Bacadehuachi. Sí. Allá está en Sonora. Así es. En Sonora. Tiene algo así como 243 millones de toneladas confirmadas. Pero ahí están, ahora hay que sacarlas. No, sí. La bronca es que tengo yo datos fidedignos donde se habla que esa empresa, una empresa China, por cierto, que compró la concesión a un consorcio británico-canadiense, tiene prospectado invertir $2,000 millones. Multiplícalo por 20 y vamos a ver, ¿tenemos canicas para jugar en este escenario? O sea, de hacer todo nosotros. A ver, pero aquí déjenme preguntarlo y se lo pregunto directamente a Víctor Hugo. A ver, aquí lo importante es pensar, estructurar en cómo vamos a sacar el litio para hacerlo parte del desarrollo y el crecimiento de México, o tan solo es el hecho de tener un evento de nacionalización de un elemento como este tan importante, Víctor. A ver, yo entiendo que el concepto del presidente cuando dice nacionalización se refiere exactamente a eso, la capacidad para poder extraerlo, exportarlo, procesarlo, transportarlo, distribuirlo, en fin, tener la cadena completa de producción, algo que se me antoja imposible a todas luces, porque bien dice Lalo, no tenemos ni la tecnología, ni la experiencia, ni la capacidad. Hay que reconocer que la mano la llevan los ingleses, los alemanes, los chinos, quienes han tenido, y por eso son las asociaciones. Me brinca un poco el dato de Lalo del decir que tenemos una reserva millonaria en Bacadehuich. Sé que es un bastión importante, pero hasta ahorita la única mina que realmente está aprobada que tiene reservas de litio. Se están haciendo investigaciones, según sé, en varios estados: Sonora, Zacatecas, San Luis Potosí, Puebla y Michoacán y otro estado más. Sería fantástico de repente descubrir
descubrir que tenemos yacimientos importantes de litio, porque nos estaríamos sacando la lotería. Se corre la especie de que América Latina en sí otros países, que de hecho como Bolivia o Chile, Argentina, tienen también Chile, grandes Bolivia. reservas tienen reservas importantes de litio y que eso pues obviamente le da un giro completo a la percepción que se pueda tener con la economía de ellos. Yo tengo como los países, porque no es lo mismo tener que la reserva que saberla procesar. ¿Qué países lo producen? Tengo Australia con un 50%, Chile y China con un 23%. Pero ¿qué países tienen las mayores reservas? Las mayores reservas, según tengo este dato, son Bolivia, con 20 millones de toneladas, Chile con 10 millones de toneladas, Australia y Argentina, que no tengo el dato de cuántas toneladas. Déjame ayudarte en ese tema, Víctor, porque ahorita que estuviste mencionando, dije, voy a ver, según la empresa Mining Technology, el tema de Bacadehuachi, bueno, ahí estamos hablando de uno de los yacimientos de litio más grande del mundo, con reservas de 243 millones de toneladas. Con los números que tú acabas de dar, no, bueno, estamos más allá de toda proporción. Ojalá que sirvieran para el desarrollo de nuestro país. Puede ser ojalá, porque probable, estaríamos como, porque estaríamos como en los... Exacto. Exactamente, me recordaron a José López Portillo cuando andábamos con este yacimiento de... se me va ahorita el nombre. Por segunda ocasión se me va. Del pozo petrolero acá en la sonda de Campeche. Sí, Cantarel. y que nos dijo hay que prepararse para... Cantarel, claro, Cantarel. Yo había dicho la otra vez otra parte. Bueno, lo cierto es que en ese tiempo pues, López Portillo nos dijo hay que prepararnos para administrar la riqueza. Con ese dato que está dando Lalo, pues yo me atrevería a decir, hay que prepararnos para empezar a administrar la riqueza. Porque hablar de y que tú corroboras, Paco, hablar de 243 millones de toneladas en una región que, por cierto, es de las más dúctiles para poder extraerlo, porque tengo entendido que sí se puede extraer, a diferencia de otras partes del país, pues caramba, estamos del otro lado, ¿no? Bacadehuachi. Nomás para que quede claro. Ajá. Que es una comunidad de 1,000 habitantes, o sea, les va a caer a todo dar que llegue todo el mundo ahí a extraer el nada más litio. te faltó decir como anillo al dedo. Pero oye, bueno. Para hacer tlacoyos y tlayudas de litio. Sí, caray. Bueno, es interesante. Mira, sin duda. Por lo pronto ya está, para pronto ya está litio para el bienestar, ¿sí? Bueno, es que yo escuchaba hoy en la mañana al presidente hablar de esta, le preguntaban si iba a ser una empresa paraestatal, ¿de qué secretaría iba a ver? Me da la impresión por las respuestas que da el presidente que tenía muy poca información. Decía que iba a depender de la Secretaría de Hacienda, luego, no, de la Secretaría de Economía, pero no de la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, a ver, me da la impresión, y vuelvo a ese tema, que son las cosas preocupantes, que me parece que son sacadas de la manga, son ocurrencias, cuando estamos hablando de algo muy serio, sí, que debería tener estudios serios para saber realmente qué reservas tenemos, Raúl, para ver realmente qué inversión se necesita para poder sacarlo, por eso, en fin, pero ya veo otra empresa del bienestar, litio del bienestar. Por eso era mi pregunta, justamente si era importante estar preocupados por eso, o tan solo era el hecho de decir, a partir de hoy nacionalizamos el litio, como Cárdenas nacionalizó el petróleo, como López Mateos hizo con la energía eléctrica. Eso es lo importante. Bueno, por eso, Paco, me parece que ahí está lo lógico que empezamos comentando. Ante el fracaso de no poder sacar la reforma eléctrica, pues este es el que entra en sustituto para nacionalizar lo que ya es de México, pero con todas las implicaciones que eso requiere, ¿no? Nada más para en nuestro auditorio que no diga, ay, este cuate nada más está pegando. No, de verdad se los digo. ¿Cuánto tiempo cree usted que va a tardar en que vuelva a haber una nota en la que usted diga o lea, hemos extraído tanto litio, nos ha caído tanto dinero? ¿Qué pasó, Lalo? No. Es que el asunto es muy serio.
El asunto es muy serio porque para poder obtener 1 kilogramo de litio hay que hacer estudios muy profundos con tecnologías que no tenemos, invertir dinero que no tenemos, después meterle a la explotación con tecnologías que no tenemos y después de eso pues ver cómo se hacen las pilitas que no sabemos cómo. O sea, el asunto es muy complicado, es un proceso muy complicado. Claro. Que la lógica en estas épocas modernas es, a ver, ¿quiénes son los fregones en este asunto? A ver, me asocio con ellos. A ver, señores, yo tengo litio, pero quiero aquí, todas las fábricas las quiero aquí, con trabajadores mexicanos, capacitación y un centro de investigación y desarrollo tecnológico. Y quiero también contratos con las automotrices de que van a comprar nuestras pilas. Y si es así, sí les suelto la concesión, por supuesto que les suelto. Claro. Y se llevan el 20% de utilidad y el gobierno se lleva el 80%. Eso se hace en otras partes del mundo. Pero aquí no va a pasar eso. Sacar dinero para arriesgarlo ahorita en circunstancias muy complejas, manejando tecnologías que no conoces, en procesos que no pudiste controlar jamás. O sea, va a pasar lo mismo que con Pemex. Vas a tener una empresa quebrada a la que le tienes que estar metiendo lana como loco porque es una empresa del Estado que no puede quebrar. ¿Para qué nos metemos en ese complejo? Yo coincido con el presidente, que sea en beneficio de México, de los mexicanos, pero hay otras formas, hay otros modelos para poder garantizar que eso suceda, no haciendo una empresa que recorra todo el camino para demostrar que somos unos corruptos o somos unos ineficientes o que tenemos que pagar un dineral porque no sabemos cómo hacer las cosas. A ver, no tenemos un chorro de cosas que ya dijo Eduardo Torreblanca. Raúl, Víctor, si están ustedes de acuerdo, lo que sí tenemos es un analista financiero y económico aquí y tenemos un problema, y lo que tenemos es un problema serio de presión inflacionaria. Eduardo. Sí. Pues sí, y saben que no se han dado cuenta que ahí viene una sequía, y que va a agravar el asunto de los precios en México durísimo, mientras estamos viendo qué vamos a hacer con el litio porque somos nuevos millonarios y nacionalizamos lo que ya es de la nación, ¿no? Y vas a ver las broncas que vamos a tener que lidiar con los chinos, con los canadienses, con los australianos, con los argentinos, con las que tienen una inversión aquí en México y les acaba de caer en la cuenta que el señor les nacionalizó el litio. Porque no se dice nada de las 36 concesiones que están otorgadas, 3 de las cuales están vivas y una de ellas está a punto de empezar a tener la producción el año entrante. ¿Qué les vas a decir, maestro? Les vas a tener que pagar la concesión, vas a tener que meterte en una bronca internacional en términos legales, porque ellos no se van a ir nada más, ay, usted perdone, hijo, qué mala suerte tuve. No, maestro, tú me pagas lo que yo invertí, porque no estamos jugando. Claro. Tema inflacionario, Víctor Hugo. Sí, claro, y lo que dices es cierto. Yo pienso que más que estar pensando en qué vamos a hacer con el litio y que nos vamos a volver ricos y locos por tener tanta riqueza, hay que pensar que ya tenemos encima una gran sequía y también una gran falta de agua. El problema del agua que cada vez se convierte en un problema mayúsculo y que no nos va a dejar ni pensar siquiera cómo sacar litio, o cómo sacar lutita o cómo sacar otro tipo de minerales. Se acaba el agua y se acaba todo, toda posibilidad de producción en cualquier parte se acaba y se reduce. Y eso es el problema real que tenemos en este momento. Coincido, no es tiempo de estarse distrayendo ahorita con esos conceptos tan abstractos de que si nos va a dar el litio o no riqueza, sino cómo le vamos a hacer para poder llenar nuestras presas, que en este momento están en menos de la mitad, la gran mayoría de las presas en el norte del país. Vaya situación. Y luego agrégale también un proceso inflacionario en el que no tenemos control porque todavía sigue la guerra entre Rusia y Ucrania y que sigue haciendo y anunciando también un aumento y un problema en los procesos y en las cadenas de distribución que apenas todavía se va a seguir manteniendo durante un buen rato. Entonces estamos ante una situación complicada. Ni duda cabe que tenemos que poner a atender esa situación que ya nos toca la puerta. Raúl. Sí, bueno, se ha dicho ya muy completo por Eduardo y por Víctor. Me parece que sí, el tema de la inflación está llegando o ya llegó a los bolsillos de las familias, ¿no? Basta escuchar lo que dicen las amas de casa o quienes se responsabilizan del gasto en la familia. Tenemos un proceso inflacionario, no salimos de la pandemia
el tema de la guerra sigue de alguna forma afectando con esos factores externos que menciona Víctor, sí, más lógicamente la falta de inversión que también tenemos y la falta de crecimiento que tenemos en el país, que Eduardo lo ha abordado en muchas ocasiones. Entonces sí, veo un escenario complicado, veo un escenario difícil, porque no solamente depende del mercado interno, sino estamos dependiendo también de lo que está sucediendo alrededor del tema del gas, del petróleo, ahora de otros minerales, de esas cadenas de suministro que no se han logrado recuperar, la escasez de vehículos para quienes tienen la oportunidad de cambiar vehículo, que quieren comprar carros. No hay carros en estos momentos, ninguna distribuidora tiene un auto disponible, tienes que hacer lista de espera. Y esto, estamos hablando de esos productos, pero lo más delicado para las familias es el precio de la carne, el precio de muchas legumbres, frutas, verduras, que están teniendo este factor de incremento. Si le sumas los problemas del narcotráfico, sí, los derechos de piso que el crimen organizado sigue cobrando, más el tema de la falta de agua, de falta de insumos, más el crecimiento de fertilizantes, que todos los agroproductores se quejan que ha habido un incremento desproporcionado para todo lo que son las ayudas para los agroproductores, pues esto está generando una escalada de precios de la cual estamos viendo y estamos padeciendo. Así es. Perspectiva en este entorno, Eduardo. Esta presión o esta crisis inflacionaria, ¿cómo nos va a pegar? ¿Vamos a salir pronto? No quiero que sea yo pesimista, pero la inflación se va a mantener más tiempo porque la guerra se ha extendido más allá de lo prudente, de lo razonable. Ese es por un lado. Después viene un problema de sequía importante en el mundo. Después viene otra interrupción de las cadenas de suministro que se está gestando en China, que ese es un asunto que va nuevamente a complicar los procesos globales. Y después, no se ha normalizado, de hecho. No se ha normalizado. Ahora, espérenme un tantito, esperen, porque vienen otras cosas más fuertes. Déjenme comentarles que lamentablemente este asunto de la inflación se va a complicar porque los bancos centrales están incrementando de a medio punto porcentual en oportunidad, tratando de evitar la inflación, y ya hay quienes pronostican que para el 2023 vendría una recesión, al menos de la Unión Americana, su perspectiva de complicar. Porque ahora sí que, como dirían en nuestra época de niños, Francisco, se nos pasaron de cucharadas, ¿no? Entonces dicen, se van a pasar de cucharadas los bancos centrales y entonces lo que van a ocasionar es una recesión mundial en donde tendremos que pues, tener mucho cuidado porque nos va a pegar durísimo. Y ya cada día hay más analistas que piensan que la recesión viene en 2023, causada por esta súbito proceso de encarecimiento de las tasas de interés de referencia. Pues vaya que nos dejas pensando con esto último, Eduardo Torreblanca, nos deja al auditorio, por supuesto. Tome sus precauciones. Vamos, si así se está alertando, tenemos que ser muy cuidadosos con el manejo de nuestra economía personal y familiar. Vamos a hacer una pausa y regresamos para opinar.